Un informe de Contraloría reveló una serie de faltas y omisiones por parte de los organismos públicos que deben hacer seguimiento y dar protección a las víctimas de violencia intrafamiliar. El documento revela, entre otros puntos, que Carabineros y la PDI no comparten entre ellos la información sobre agresores que deben mantenerse alejados de sus víctimas, lo que permite la vulneración de estas medidas de protección. El reportaje es del periodista Benjamín Contalva. Un informe de Contraloría reveló las falencias institucionales del Estado ante casos de violencia contra la mujer. Que no podemos defraudar, porque eso es precisamente lo que causa que las mujeres desistan de buscar justicia. Estamos donde la gente nos necesita, pero también nuestras capacidades no son infinitas. Son estas entidades públicas las que integran el circuito intersectorial de femicidios, pero la auditoría detectó una serie de fallas y omisiones que derivaron en que muchas mujeres que debieron ser protegidas tras denunciar casos de violencia terminaron asesinadas. Toma un buen tiempo tomar la decisión de hacer una denuncia. Y cuando lo hacen pensando y confiando de que van a ser guiadas en este proceso, y muchas veces eso los organismos fallan. Femicidio quedó al descubierto en la comuna de Coronel luego que la PDI hallara el cuerpo de una mujer estrangulada dentro de un closet. Tras una discusión, su pareja la agredió con vidrio y un cuchillo. Femicidio frustrado se produjo en la región de Coquimbo. Exigir al Estado que esté a la altura y que reconozca esta violencia que el machismo mata. Siento que al denunciar uno corre más riesgo. Tengo que cuidarme yo, porque el Estado no me cuida. ¿El Estado de Chile hoy en día está preparado para enfrentar la violencia contra la mujer? Yo creo que el Estado de Chile ha mejorado continuamente su atención, pero todavía estamos lejos del estándar. Aquí no hay justicia, hay una injusticia. Yo estoy súper arrepentida de haber denunciado, hasta el día de hoy. Si no es la denuncia que dicen es fundamental para el seguimiento de los casos, entonces, ¿qué es lo que deben hacer las víctimas ante la desprotección que sienten? Tanto ellas como el informe de Contraloría cuestionan la eficacia de estos mecanismos. Bueno, mi nombre es Macarena Inostroza. Yo sufrí violencia intrafamiliar. Tuve embarazos súper complejos. Obviamente por toda esta violencia estuve hasta hospitalizada. Mi hijo nació de 6 meses. Ese día sí lo vi con el arma, sí me dio mucho miedo porque dije, realmente sí la puede usar en mi contra. Y llegó el momento que decidí denunciar. Mi nombre es Camila Gallardo Astorga y soy víctima de un femicidio frustrado y de castigo femicidio. Macarena y Camila son sobrevivientes. Ambas fueron víctimas de violencia. El contralor Jorge Bermúdez nos habló acerca del informe que auditó a varias instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de la Mujer, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros y PDI, responsables de dar respuestas a mujeres víctimas de violencia en cada uno de sus programas de asistencia y acompañamiento. El resultado principal de la auditoría es poner de manifiesto la brecha que existe en el cumplimiento de los planes, y en particular del plan en Chile que existe para prevenir la violencia contra la mujer. Hubo hallazgos que advierten fallas. El sistema funciona así. La víctima denuncia en Carabineros o la PDI. La derivan a un tribunal de familia que dicta medidas cautelares y de apoyo psicosocial. Pero la información que tuvo a la vista Contraloría evidencia que no hay un seguimiento caso a caso, ni un sistema unificado entre las distintas instituciones involucradas que permita trazar todo el proceso y verificar su cabal cumplimiento, al punto de que no hay ni siquiera claridad respecto al cumplimiento de las medidas cautelares. Esta es una auditoría de eficacia, eficiencia y economicidad de los planes. Lo que busca es responder la pregunta de, bueno, estos planes, ¿están dando el resultado que se esperaba o no? No tiene que ver tanto con la legalidad o no, porque eso se entiende que es otro tipo de auditoría, sino que tiene que ver con la eficacia, es decir, lograr los objetivos del plan. En
este informe de 108 páginas se detallan los recursos destinados, los tiempos de atención y cómo se ejecuta el seguimiento hacia las víctimas que requieren protección en cada uno de los programas de asistencia. La auditoría se ejecutó entre los años 2019 y 2021, en los que se reportaron 556 casos de femicidios frustrados y consumados. En 75 de estos existía una orden judicial de medida cautelar vigente a favor de la víctima, es decir, para su protección en un 13% de los casos. ¿Pero qué hay detrás de estos? La madre de Camila perdió la vida aquella noche del 5 de septiembre de 2021, cuando el agresor de su hija irrumpió en su hogar, pese a contar con denuncias previas de agresión. Nunca tuvieron una relación, ni incluso de amistad, pero Guillermo Eduardo López Vargas entendió todo lo contrario. Las amenazas con el tiempo se transformaron en algo más que solo mensajes, también en golpes y una tormentosa insistencia. Guillermo entró 3 veces a mi casa. Nosotros llamamos desde las 2 de la mañana y mamá falleció a las 4:10 de la madrugada. Pese a los llamados insistentes a Carabineros, no llegaron a tiempo. Cuando Carabineros llegó, nosotros lo teníamos reducido. Nosotros lo teníamos amarrado. Tomaron las medidas que pudieron por su propia cuenta, pues, según Camila, se había postergado la audiencia para fijar las medidas cautelares a su favor. Muchas veces Guillermo me amenazó y yo llamaba a Carabineros y me decían: es que si la persona no le ha hecho nada, nosotros no podemos acudir porque usted le estaría quitándole la oportunidad a otra persona que sí necesita el servicio. Pero es cuestionable porque cuando yo necesito el servicio, no llego a tiempo. Hay dos cosas aquí muy importantes. Una es ver el dato y la otra es gestionar el dato. Carabineros es la institución mandatada para supervisar las medidas cautelares dictadas desde los tribunales de familia en estos casos de violencia y que tienen por finalidad brindar protección a las víctimas. Lo que todas las personas, yo creo, quisiéramos es que exista una priorización de medidas cautelares. No es lo mismo una citación, porque hoy día eso es, no es lo mismo una citación, una notificación, que una medida cautelar, una medida de protección. Entonces, si lográsemos priorizar esto, claro que sería mucho más importante, pero esta es una oportunidad de mejora también para todos los organismos. En el informe se constató que durante el tiempo auditado no existía un método estándar para el registro de las medidas cautelares, ni tampoco un sistema unificado entre las policías a nivel nacional. Al menos en Carabineros, el control del cumplimiento de las medidas cautelares que hacen los funcionarios que deben contactar a la víctima se registró de diversas maneras, en algunas comisarías mediante un documento online y en otras por escrito, en las mismas órdenes judiciales, lo que no permitió a Contraloría determinar qué medida cautelar correspondía a cada victimario. Esto explicaría la poca claridad que hubo en 75 casos de mujeres que fueron atacadas o asesinadas, estando con medidas cautelares de protección. Esto entre el 2019 y 2021, periodo que abarcó el estudio. ¿Qué es lo que no teníamos hasta ese momento, al momento de auditar? Es un sistema que nos permita mirar el genérico de todas las órdenes judiciales. ¿Esto por qué? Porque llegan órdenes judiciales a los más de 1085 cuarteles que tenemos distribuidos a nivel nacional. Y cada uno de ellos diligencia las órdenes según su oferta de servicios policiales, según la priorización también que hace de ella y según el tipo de órdenes judiciales. Es cierto, la distribución de recursos es un factor limitante. Durante ese tiempo, el 96% de las denuncias llegaron a Carabineros, solo el 4% a la PDI. No puedo dejar de mencionar que la cantidad de medidas cautelares o de órdenes judiciales es exorbitante. Si yo hoy día le repartiera una a cada uno de los funcionarios, no alcanzaría ni siquiera a tomar todo el universo. Pero indudablemente aquí es un trabajo de todo el aparataje estatal. Nosotros somos un eslabón pequeñito, la primera etapa. En cuanto a todo el proceso que vivió Camila, desde las denuncias por violencia hasta el posterior asesinato de su madre, dice que no recibió asistencia jurídica ni social por parte de otros organismos. ¿Hubo un asesoramiento, un seguimiento? ¿Te preguntaban cómo estaba? No. De hecho, la única vez que yo recibí, que fue una llamada en agosto del 2021, fue del Consejo Técnico. Me deja mucho que desear porque era una mujer. Me dice, ¿ya se arregló con la persona?
Necesitamos la acción coordinada del Estado y también necesitamos tener una conciencia mayor respecto a la gravedad de la violencia, porque muchas veces logramos medidas cautelares cuando ya son hechos muy graves y podríamos parar antes. El informe reveló que hay veces en las que tampoco existen mecanismos que permitan hacer un seguimiento a aquellas usuarias que son derivadas desde los programas del Servicio Nacional de la Mujer al Sistema Público de Salud para su atención. Ni siquiera es posible saber si llegaron a ser atendidas. Es más, Contraloría constató una cifra preocupante respecto a la deserción de mujeres que sí son usuarias de programas de atención del Ministerio de la Mujer. Aquellas que integraron el Centro de la Mujer, que fueron un poco más de 29.000, de ellas más de 10.500, es decir, el 36%, abandonó el programa, seguidas de otras casi 700 mujeres, un 47%, que desertaron de los centros de acogida. Lo peor es que no existen estudios o información que permita responder el por qué abandonan. Podemos ver todos los días la decepción que existe en cuanto a poder acceder a los programas, a los servicios que presta el Estado en distintos ámbitos. 28 mujeres usuarias del programa del Ministerio de la Mujer que contaban con una cautelar vigente sufrieron el delito de femicidio. 4 de ellas abandonaron el programa, no por deserción, sino porque la causa de su salida fue el fallecimiento tras ser asesinadas por sus agresores. 11 desertaron, solo 2 egresaron de manera exitosa y el resto fueron derivadas por traslado. Macarena vivió una situación similar de agresión, pero esta vez con su ex esposo, a quien denunció formalmente. Hubo medidas cautelares, pero obviamente nunca fueron respetadas. Él llegaba hasta mi domicilio, hasta la puerta de mi casa. Las agresiones por parte de su ex cónyuge ocurrieron en el lugar donde jamás pensó que pasaría. Aparece mi ex marido a insultarme, se me tira encima como para agredirme. Obviamente yo me defiendo porque ya siento como que ya estoy más protegida en una comisaría. Carabineros no hizo nada, me defendí yo. Aparece la pareja de él, me golpea y quedamos todos detenidos. Y allá, obviamente, en el Centro de Justicia, estuvimos todos juntos también. O sea, la cautelar en ese momento dejó de existir. Exacto. La última audiencia de su caso fue en junio de este año. Mi caso se cerró, él quedó totalmente absuelto, como que nunca había pasado nada. Y ahora, obviamente, estoy como a la deriva, si se puede decir, y esperando de que pueda pasar cualquier cosa. Se dejaron sin efecto las medidas cautelares y ahora la incertidumbre la invade. Macarena ha tenido que adaptar sus rutinas y aumentar sus medidas de seguridad para resguardarse de su agresor, hoy suelto y del que ya no tiene protección estatal. Me solicita Fiscalía tener nuevas pruebas para poder denunciar, porque el caso ya no se va a abrir. ¿Qué deduces de eso cuando te exigen nuevas pruebas? Que tengo que esperar que me agreda nuevamente. Cuando no hay un seguimiento, cuando no hay una contención a las víctimas, claramente el efecto que tiene es que las víctimas se desisten de las denuncias y ya en casos más graves, más críticos, obviamente eso puede terminar en incurrir en ser víctimas de nuevos casos de violencia. ¿Denunciarías nuevamente? No, siento que al denunciar uno corre más riesgo. Claro, porque se incrementa la rabia. ¿Qué harías? Yo creo que lo más importante es perder el miedo. Es difícil, cuesta. Y en ese momento yo creo que resulta más fácil defenderse solo. Todos los pasos que ellos te dicen que uno tiene que seguir, yo los seguí al pie de la letra y no me ayudaron y no me sirvió de nada. E incluso corrí el riesgo de yo haber quedado detenida por haber agredido a mi agresor cuando me mató a mi mamá. ¿Tú volverías a denunciar? No. ¿Por qué razón? Porque yo no recibí ayuda. Tengo que cuidarme yo, porque el Estado no me cuida.
Carabineros a la fecha sostuvo que ha implementado mejoras en el seguimiento de los casos, incluso de manera telemática. Con esto han logrado frustrar más delitos de femicidios en comparación con el año pasado. Unificaron los datos con otras policías para seguir con claridad los antecedentes de cada víctima de violencia. No debemos desincentivar la denuncia porque esto activa una serie de organismos y de trabajo de distintos organismos que es tremendamente importante. Si no los conocemos, efectivamente esta cifra negra puede aumentar. Una institución sola no va a solucionar el problema. La otra deuda es del legislativo. Hoy duerme en el Senado el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que fue ingresado en el 2017. Tras casi 6 años, aún no se promulga. Las principales deficiencias que encuentra la auditoría tienen que ver con lo que viven las mujeres, es decir, estas 6 o 7 puertas que deben tocar y cómo eso las va desincentivando, cómo las va desanimando a buscar justicia y atención. Que no podemos defraudar, porque eso es precisamente lo que causa que las mujeres desistan de buscar justicia. Es un problema de falta de coordinación que tienen los organismos, cuesta mucho coordinarse. Falta de información también que sea, podríamos decir, fiable en términos de registro. Y también hay problemas, evidentemente, con la prevención en materia de violencia contra la mujer. ¿El Estado de Chile hoy en día está preparado para enfrentar la violencia contra la mujer? Bueno, yo creo que tiene que estarlo, ¿no? Es una obligación como Estado que tenemos. Hay muchos recursos puestos ahí como para que no dé resultado esta política. En el informe, las entidades auditadas respondieron de manera provisoria a cada uno de los puntos cuestionados, reconociendo algunas faltas, pero también actualizando a la fecha las medidas que han adoptado para enfrentar esto, la violencia contra la mujer, que aún está lejos de poder erradicarse.